2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, queridos estudiantes, con ustedes el profesor Zemberto Romero. Sean ustedes bienvenidos a la clase de Lenguaje y Comunicación para el grado quinto de secundaria. Hoy vamos a estudiar el tema de los textos literarios. Así que sin más, arrancamos. Los textos literarios. Yo sé que en tu hogar tú tienes diferentes libros entre poemas, cuentos, novelas. Ese tipo de textos pertenecen a la literatura, pero tienen diferentes características. Veamos este ejemplo. Leamos el poema del poeta Ricardo Jaimes Freire, Peregrina Paloma Imaginaria. Lee con atención y observa algunas características de este poema. Sí, estás en lo cierto. Este poema está escrito en versos. Esa es una característica de los textos literarios. El texto literario es aquel que utiliza un lenguaje literario. Es decir, es una producción oral y escrita y centra su atención en las formas estéticas, poéticas, lúdicas del lenguaje por encima del contenido real, informativo u objetivo que posee el lenguaje. En otras palabras, los textos literarios usan bastantes recursos retóricos, literarios, como una manera de enriquecer el texto. Además de ello, los textos literarios tienen una intención comunicativa. Esta intención comunicativa es estética y nosotros los lectores como receptores asimilamos el texto. Vamos ahora con los géneros literarios. El primero, el género narrativo. Son relatos que cuentan una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concreto. Entre los más representativos tenemos al cuento, la novela, la leyenda, la fábula. A continuación vamos a escuchar el fragmento de un texto narrativo que titula Un señor muy viejo con alas gigantes del famoso novelista Gabriel García Márquez. Disfrútalo. Al tercer día de lluvia habían matado tantos cangrejos dentro de la casa que Pelayo tuvo que atravesar su patio anegado para tirarlos al mar, pues el niño recién nacido había pasado la noche con calenturas y se pensaba que era causa de la pestilencia. El mundo estaba triste desde el martes. El cielo y el mar eran una misma cosa de ceniza, y las arenas de la playa, que en marzo fulguraban como polvo de lumbre, se habían convertido en un caldo de lodo y mariscos podridos. El género lírico. Son aquellos en los que el autor expresa sus sentimientos, sus emociones y sensaciones de manera libre. Su expresión textual en él es el poema, puede ser en verso o en prosa. Entre algunas formas líricas tenemos a la canción, al poema, a la oda, el himno, la elegía. Se llama género lírico porque antiguamente en Grecia los hombres recitaban poemas acompañados de un instrumento musical y este era la lira. Ahora escuchemos este hermoso poema de la poetisa Adela Zamudio, Quo Vadis. Sola en el ancho páramo del mundo, sola con mi dolor en su confín con estupor profundo, miro alzarse un celeste resplandor. Es él, aparición deslumbradora de blanca y dulce faz, que avanza con la diestra protectora en actitud de bendición y paz. El género dramático. Son aquellos que exponen un conflicto en la vida de los personajes. Una característica de este género es que está escrito en diálogos. Entre las obras más comunes tenemos el drama, la comedia y la tragedia. Yo sé que tú en el colegio has hecho teatro y este teatro pertenece al género dramático. Corrientes literarias. Se llaman corrientes literarias a las tendencias de escritura que comparten rasgos de estilo, temas, estéticas e ideologías propios de determinados periodos de la historia.
Es decir, durante la historia de la literatura se han creado diferentes corrientes en tiempos distintos. Vamos a la primera corriente. El clasicismo se caracteriza por relatos de héroes mitológicos y hazañas humanas. Tenemos en este caso la obra más conocida por Homero, que es la Ilíada y la Odisea. Escuchemos un fragmento de la obra La Ilíada. Rapsodia primera, peste, cólera. Canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquileo. Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves, desde que se separaron disputando el Átrida, rey de hombres, y el divino Aquileo. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda? El hijo de Leto y de Zeus. Airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste, y los hombres perecían por el ultraje que el Átrida infiriera al sacerdote Crisis. El medievalismo estuvo dominado por el pensamiento religioso, el ideal caballeresco, el honor y el amor cortés. Abraza una gran diversidad de expresiones. Entre las obras más representativas tenemos el Cantar de Mio Cid, la Divina Comedia, el Cancionero. A continuación vamos a escuchar un pequeño fragmento de Dante Alighieri, la Divina Comedia. Disfrútalo. La selva oscura. En medio del camino de la vida, me vi perdido en una selva oscura. La buena senda errada y la andadura cuando el alma vagaba adormecida. Largo fuera contar, que no se olvida, cómo era aquel lugar de desventura. Y es solo recordar tanta amargura y la mente quedar despavorida. El renacentismo dominó el humanismo antropocéntrico, fijó su atención en el ser humano, exaltó el libre albedrío y recuperó el estudio de los clásicos grecolatinos. Esa es una de las características muy marcadas de esta corriente. Entre las obras más destacadas tenemos El elogio de la locura, Utopía, Romeo y Julieta y ensayos de Michel Montaigne. A continuación te ofrezco un fragmento, un pequeño pedazo de la obra Romeo y Julieta. Si con mi mano, que bien sé que es indigna, profano este relicario, es un dulce pecado. Mis labios, dos ruborosos peregrinos, como expiación, están prontos a borrar el áspero contacto con un dulce beso. El siglo de oro español. Esta corriente sobre todo se ha caracterizado por la obra Don Quijote de la Mancha del autor Miguel de Cervantes. Este autor ha propuesto un nuevo tipo de personaje, un nuevo tipo de héroe. A continuación, escuchemos un fragmento de esta novela. Y aunque mováis los brazos amenazadoramente, me lo habréis de pagar. El caballero de la triste figura, en nombre de su amada Dulcinea, dará buena razón de vuestros huesos villanos. Afuera, canalla ingente, rendíos a mi fuerte brazo. Rendíos ante Don Quijote de la Mancha. El barroquismo. Esta ha sido otra corriente literaria que ha marcado diferente tendencia en la historia. Tenemos entre sus obras más destacadas La vida es un sueño, Divino Narciso. Escuchemos a continuación un pequeño fragmento de la obra La vida es sueño. Ay, mísero de mí. Y ay, infeliz. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa he tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Neoclasicismo. Esta corriente proponía el regreso de la razón y el rechazo de la emotividad y la falsedad. Predominaron los géneros críticos y narrativos y la elegancia del discurso. Centró su interés en el conflicto entre el deber y el honor con las pasiones. Entre las obras más destacadas tenemos Los viajes de Gulliver, Las fábulas de Jean de La Fontaine y El espíritu de las leyes.
En este caso, las obras que más han marcado han sido las fábulas de Fontaine, puesto que han colocado nuevas instrucciones y enseñanzas en el lector. A continuación, veamos y escuchemos este pequeño fragmento que titula El cuervo y el zorro. Estaba un señor cuervo posado en un árbol y tenía en el pico un queso. Atraído por el tufillo, el señor zorro le habló en estos o parecidos términos. Buenos días, caballero cuervo. Gallardo y hermoso eres en verdad. Si el canto corresponde a la pluma, os digo que entre los huéspedes de este bosque, tú eres el ave fénix. Romanticismo. Esta corriente ha incorporado asuntos y géneros populares, ha enaltecido la subjetividad, liberó la poesía de los cánones neoclásicos y ha estimulado nuevos géneros narrativos como la novela gótica y la histórica. Tenemos entre estos las obras Los Miserables, El Conde de Montecristo y varias rimas y leyendas del poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Escuchemos la rima 1 de este último autor. Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora, y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. El realismo. Esta corriente ha sido creada contra el romanticismo. Entre sus autores más destacados tenemos acá a Fyodor Dostoyevsky, Charles Dickens. En este caso, la obra Crimen y Castigo ha marcado gran tendencia en la historia de la literatura. Una tarde extremadamente calurosa de principios de julio, un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela de S y con paso lento e indeciso se dirigió al puente K. Había tenido la suerte de no encontrarse con su casera en la escalera. Ahora vayamos con las vanguardias literarias. La primera, el cubismo. Esta escuela se caracteriza porque sustituye lo sentimental a través del humor y la alegría. Si apreciamos este texto, las palabras también pueden dibujar imágenes y esa es la característica fundamental de la escuela del cubismo. El expresionismo reconstruye la realidad, relaciona la expresión literaria con las artes plásticas y la música. Expresa la angustia del mundo y de la vida a través de novelas y dramas. Es decir, en este tipo de escuela ya nosotros podemos comenzar a leer acompañados de música, acompañados de objetos, para enriquecer mejor el texto. Vayamos a este ejemplo. Pleno de armonías es el vuelo de las aves. Los verdes bosques se han reunido al atardecer en cabañas silenciosas. Las praderas cristalinas del ciervo. Lo oscuro atenúa el murmullo del arroyo, las húmedas sombras y las flores del estío que suenan bellas al viento. Ya anochece sobre la frente del hombre pensativo. Vamos ahora con el futurismo. Esta escuela expresa dinamismo, arremete contra valores tradicionales, resalta la afirmación de la individualidad a través del uso de las palabras en la libertad. Vamos con su máximo representante, Tommaso Marinetti, y este poema. Cuando me dijeron que te habías marchado, a donde no se vuelve, lo primero que lamenté fue no haberte abrazado más veces, muchas más veces, muchas más. La muerte te llevó y me dejó tan solo, tan muerto yo también. Dadaísmo. Esta es otra escuela, sin embargo, esta se caracteriza por la mirada nihilista, la inmediatez como procedimiento y arbitrariedad. Es decir, inicialmente esta escuela ha comenzado por ciertos balbuceos como el da, y esa es la razón por la que se debe el nombre de dadaísmo. Veamos este ejemplo de su máximo representante, Tristán Tzara. Qué viento sopla en la soledad del mundo para que yo me acuerde de los seres queridos, frágiles desolaciones aspiradas por la muerte, más allá de las torpes persecuciones del tiempo. Muchas gracias por su atención, queridos estudiantes. Sé que este tema va a enriquecer su caminar académico. Y me despido con la frase del autor Walt Whitman. La misma dice así: la literatura está llena de aromas. Hasta la siguiente clase. 2022
Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.